Buenas tardes y bienvenidos una vez más la Cámara de Diputados en el ciclo de sociabilización de saberes hacia un nuevo modelo de producción de alimentos, impactos y alternativas en este segundo encuentro hacia un nuevo modelo de producción, con el propósito de aportar al debate sobre el proyecto de ley de regulación del uso de agroquímicos y otros temas que atraviesan la realidad socioambiental de nuestra provincia. Agradecemos la presencia de los señores legisladores, del señor presidente de la Cámara de Diputados, don Sergio Daniel Urribarri, y quien los acompañan, nuestros invitados, Marcos Tomasoni y Sergio Federovisky. En primer término, para dar la bienvenida, invito, señor presidente, a hacer uso de la palabra. Muy breve, simplemente para agradecer a quienes nos visitan, tanto a Marcos como a Sergio, por supuesto también a los representantes de las organizaciones y a los legisladores. Nosotros contarles a ustedes, a Marcos y a Sergio, el porqué o el espíritu de estas jornadas, de este ciclo de jornadas, que le hemos dado en llamar socialización de saberes. Primero y principal porque este tema, del cual recién hablábamos con vos, Sergio, es un tema que se habla muchísimo en la calle, en las escuelas, en los hogares, y pretendemos, y creo que se está logrando, institucionalizarlo desde la legislatura, además porque hay en tratamiento proyectos de ley que algunos han avanzado en un sentido o en otro, también para acompañar, como lo hemos hecho y estamos haciendo, a las organizaciones que están representadas hoy aquí, y también porque esta provincia tiene en materia de medio ambiente un lugar bien ganado. Es una política de Estado que se viene llevando adelante desde hace varios años, yo diría casi 2 décadas, con leyes y otras iniciativas, otro tipo de iniciativas que se han ido tomando o decidiendo en los gobiernos anteriores también. Y por eso es que esta es la segunda jornada del ciclo. Tenemos otra programada que se va a hacer en los próximos días con especialistas, con médicos que han tratado casos muy notorios y lamentables en la provincia de Entre Ríos. Lo hacemos entendiendo de que ha tomado mucha importancia este tema, principalmente se ha complejizado por la ignorancia, por la falta de conocimiento, de comunicación, pero también por los fuertes intereses que hay de sectores que todos conocemos. En esta Cámara de Diputados no hay ningún interés particular. Sabemos que tenemos que legislar, como lo dijimos días atrás, teniendo en cuenta todos los intereses, pero el más importante es lo que tiene una sociedad más valioso y que es la vida humana en todas sus formas, y por eso es que estamos debatiendo en este ámbito. No es fácil en esta provincia, porque una provincia que ustedes conocerán, más allá de que vos sos cordobés, sabés que aquí se siembra mucho. La actividad agropecuaria representa un porcentaje importante del Producto Bruto en Entre Ríos, muy importante. Entonces, por allí tocar estos temas es tocar intereses y la verdad que no es sencillo. De todas maneras, nosotros entendemos que se puede contemplar en gran medida todos los intereses, pero básicamente lo que tiene que ver con la vida humana, y se lo puede lograr de esta manera, con conocimiento, con debate y concientización. Así que de eso se trata. Muchísimas gracias de nuevo por haberse tomado este trabajo de venir hasta aquí, y te dejo en la palabra a vos, Marcos. Si le parece, presidente, antes del comienzo, invitado, vamos a hacer la entrega de unos reconocimientos, unos obsequios para que puedan disfrutarlo después. Así que, bueno, es esto el recuerdo de este segundo encuentro. Para Marcos Tomasoni, el ingeniero químico de la Facultad Universidad, diseñador de permacultura, egresado del Centro TINCU de la ciudad de Quito, Ecuador. También Sergio Federovisky, es biólogo y periodista especializado en ecología, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires.
Empezó el primer problema, no sé qué tengo que tocar para que se ponga en formato de diapositiva. Acá está, acá está, acá está. Bueno, buenas tardes. Mientras se activa ahí el PowerPoint. Desde ya agradecido por la invitación. Es festejable que todo proyecto de tratamiento pase por esta instancia, por una instancia de debate o de formación, ¿bien? Yo soy, bueno, mi nombre es Marcos Tomasoni, soy ingeniero químico. Para los que me conocen, vengo en este tema ya desde el año 2007, 2008. Soy cordobés, creo que se me nota de vez en cuando hablo. Y aparte se me da cuenta porque voy a hablar mucho. Esto básicamente va a ser una clase de química. ¿Es mejor así o con el micrófono? Con el micrófono. La idea es que necesitamos tener una clase de química, sí o sí, o de físico-química. La problemática ambiental, para los que estén involucrados sabrán y los que no se van a ir noticiando, es una de las problemáticas que más requiere de formación completa y compleja, tanto técnica como social, como política, como legal. Así que yo pretendo sumar una partecita que es la parte técnica, físico-química de esta problemática, por llamarla así. Podría no haber sido nunca una problemática, pero resulta que hicimos de una herramienta de trabajo una problemática. Resulta que hicimos de un modelo de producción una problemática. Resulta que hicimos de una forma de vida, que era la vida del campo, una problemática. Lo digo así porque yo nací y me crié en el campo actual. Vengo de una localidad originalmente que se llama Uncativo, la capital intergaláctica del salame casero. No sé si han pasado por ahí. Ni queremos que nos hablen de Carolla. No queremos ni escuchar ese nombre. Uncativo, que está entre Córdoba capital y Villa María, al medio, por la ruta 9. Pasen, compren salame ahí que me auspicien ellos para estar acá. No. Bueno, yo nací en un pueblo muy parecido a los que tienen ustedes. Bueno, aunque tenemos una vegetación distinta y un clima distinto, nací en el campo, me crié en el campo y en un momento dado fuimos de esos productores que nos iba mal y te tenías que ir a vivir al pueblo. Y después vino este modelo. Bien, yo soy de la generación que me fui a vivir al pueblo, como decimos nosotros antes, en los años 80, 90. Y después vino este modelo y nos atravesó. Y yo llego a dar esta charla porque fui uno de los vecinos que estaba con su casita al lado del campo y pasa la máquina y me baña. Y a partir de ahí, junto con otros vecinos, me empiezo a involucrar, pero me viene la posibilidad, por haber estudiado ingeniería química, por haber empezado a trabajar en el mundo de la química ambiental, de hacer una interpretación de todo lo que estaba pasando desde el punto de vista físico-químico para exponer lo que les voy a exponer hoy, que es una especie de teoría del movimiento de los agroquímicos, que yo le llamo la teoría de las tres derivas, solo para que sea gráfico para ustedes. Entonces, hay mucho de pedagogía en lo que voy a intentar hacer, que es transmitir qué pasa con estas moléculas, y ya dije una palabra que es muy técnica, que quizás hay que irse a la secundaria a recordar qué es lo que era una molécula, se podía ver por el microscopio, sí, no, era tan chiquitita. ¿Dónde están las moléculas? Bueno, de eso se trata, de entender esto de qué hacen estas moléculas. Voy a tratar de no llegar a hablar de los efectos, quizás Sergio después lo haga. No es mi especialidad y ustedes van a tener especialistas que van a hablar de los efectos sobre la salud o sobre el ambiente, que quizás es un tema que tenemos que poner en la misma categoría que la salud humana. ¿Qué está pasando con el ambiente? ¿Qué están pasando con la biodiversidad de insectos, la biodiversidad de hongos, la biodiversidad de bacterias, de virus, con la biodiversidad de flora y fauna? ¿Qué ha pasado en estos 20 años con todo eso? Bueno, quizá en un momento podamos sentarnos a evaluarlos. No sé si estamos a tiempo, pero bueno, mi rol va a ser solamente tratar de explicarles cómo es que se mueven estos agroquímicos en el aire para terminar respondiendo o no, o teniendo base fundamental para cuando llega la gran pregunta de, bueno, ¿y cuántos metros? Toda normativa que intente regular los agroquímicos en un momento dado va a pasar por ese punto. Bueno, ¿y cuántos metros? Sobre eso es lo que voy a hablar yo. Bueno, como les conté, hace muchos años que vengo en este tema, algunos ya me conocen. Bueno, a los cordobeses también nos trabamos a veces cuando hablamos. Fui testigo técnico del juicio de Barrio Ituzaingó. Participé en un montón de ordenanzas locales ahí en la provincia de Córdoba. Tenemos una historia muy larga en Córdoba sobre ordenanzas locales. Y esto que voy a explicar yo fue fundamento de una veintena de esas ordenanzas.
Vamos a empezar nomás. Se considera deriva de un agroquímico, una palabra que todos usamos, a la salida del lugar donde se asperjó o donde se fumigó, respeto a los dos conceptos. Una vez que la máquina está trabajando, tira los líquidos en el campo. Yo los voy a llamar agroquímicos porque es mi oficio, pero está muy bien que alguien le llame agrotóxico y está muy bien que alguien le llame fitosanitario o fitoterápico o biocida. Los términos para mí no son lo puntual hoy a discutir, sino tratar de entender qué está pasando. Yo los voy a llamar agroquímicos básicamente por mi oficio. Luego de que o en el momento en que se está aplicando el producto, o luego que se está aplicando, si una molécula de agroquímico sale de esa parcela y cruza el alambrado, estamos frente a una deriva. Bien. Técnicamente se considera exoderiva y se considera endoderiva lo que pasa adentro de la parcela, es decir, cómo se mueven las moléculas dentro de la parcela. En un momento creo que nos contagiaron o nos propusieron una idea un poco rara desde lo técnico, que era esta idea de que ciertos agroquímicos llegan al suelo y se desactivan, como una obra de magia. Bueno, créanme que eso en el campo no pasa nunca. En realidad lo que pasa es que algunas moléculas llegan al suelo y se desarman para formar otras, cambian de identidad o no, o se quedan agarraditas al suelo y esperan un tiempo que puede ser horas, semanas, meses, años, y tac, se despegan del suelo y vuelven al aire, y con el aire suben alto y viajan kilómetros, y bajan con una lluvia, o bajan de vuelta con el viento, o nada, o viajan en el polvillo ambiente, o cuando llueve lixivian hacia las napas. Todo eso está pasando todo el tiempo en el campo. Todo eso que arrojamos no se termina de ir por mucho tiempo, y luego viene la próxima aplicación y volvemos a recargar el medio. Entonces el medio está como muy cargado durante años de sustancias que ya le cuesta procesar. Sí pasa el caso de que, dado el tiempo, la molécula se va rompiendo tanto que termina en sustancias, digamos, nobles, en óxido, en sustancias más chiquitas, nobles. Voy a tratar de no nombrar muchas sustancias químicas para no marearlos. Bueno, en función a esto, vamos a llamar deriva primaria al movimiento de estas sustancias, bien, al momento de la aplicación, cuando está trabajando la máquina. Eso es lo que intenta graficar esa filmina. Y esa deriva primaria es función, o se produce por efecto de una infinidad de variables. Unas son las variables que puede manejar la persona que está aplicando, y son básicamente muy pocas. Son la velocidad de la máquina con la que aplica, el tamaño de la gota que puede generar el pico de la máquina, porque imagínense ustedes, si la gota es más grande, cae más rápido el suelo. Si la gota es chiquita, mientras va cayendo, puede flotar, puede evaporarse un poquito de la gota y quedar sobrenadando, ¿bien? Y ahí ya cuesta bajar, entonces queda sobrenadando y una brisa la saca. Entonces ahí tenemos algo que el tipo que va en la máquina puede hacer: manejar el tamaño de la gota, agregar sustancias antiderivas, estos coadyuvantes se llaman técnicamente, no sé si han escuchado hablar alguna vez. Claro, cuando alguien dice aplicaron glifosato, o la noticia que corrió hoy, aplicaron triconazole, no aplicaron una sustancia que se llama triconazole sola. Adentro del tanque de la máquina va una mezcla, un cóctel, que llega a tener 12, 20, 30 sustancias. Porque el agroquímico ya viene, además de con esa sustancia, con una serie de surfactantes y coadyuvantes, que son otras sustancias químicas, que lo van a ayudar al agroquímico a formar el tamaño de gota específica, a que cuando toque la planta pueda penetrar adentro de la planta, o a que si tiene que tocar el insecto pueda penetrar los tejidos del insecto, a que la gota sea más estable en el aire y no se rompa tanto. Bueno, hay una infinidad de funciones que se hacen con sustancias químicas que
la persona que aplica tiene que manejar esos cócteles. Entonces nunca va la sustancia sola. Siempre va una mezcla de sustancias. Y eso complejiza un poco más esta matriz de contaminación o las posibilidades que los agroquímicos tienen de moverse en el ambiente. Bueno, entonces decimos, eso es lo que puede hacer el productor, pero luego está lo que le pasa al ambiente. Y acá vienen lo que por lo general los aplicadores, cuando hacen el curso de aplicador de agroquímicos, estudian, ¿no? ¿Qué tiene que pasar con la temperatura ambiente? Por lo general, arriba de 25 grados centígrados de temperatura ambiente no se debería aplicar, no solo porque pueden contaminar el ambiente, sino porque pierden más de la mitad del producto. Porque el producto se termina evaporando. Entonces, si un producto se me evapora, no llega al objetivo. ¿Saben ustedes cuál es el porcentaje de éxito que tiene un producto, un agroquímico promedio? Es decir, de todo lo que yo compro, ¿cuánto es el porcentaje que termina pegando en el blanco? Esa es la palabra que se usa en los manuales, ¿no? Por eso lo digo con esos términos, entre comillas, porque es medio violento. Digamos, pegando en la planta que quiere matar, o en el insecto que quiere matar, o en el hongo que quiere matar. ¿Cuánto producto en porcentaje promedio termina cumpliendo el objetivo? Los estudios dicen que no más del 25-30%. O sea que el productor de entrada al 60% lo pierde. Pero lo tiene que echar sí o sí para poder cubrir todo el espectro. Y que él lo pierda significa que quede en el ambiente. Bien, un herbicida tiene como muy buen rendimiento 25-30%. Bien, los insecticidas son un poco más complejos porque tienen que pegar el bichito justo, así que tienen que tirar mucho más producto para poder pegarle a los bichitos que hay. Entonces, estos agroquímicos, esta deriva primaria, digo, está en función de lo que le pasa al ambiente. La humedad relativa, si la humedad relativa ambiente es menor al 60%, tampoco pueden aplicar, porque también se les evapora la gota. Entonces ahí tengo que combinar. Piensen ustedes, porque además en nuestra zona los mayores volúmenes de aplicación son en la temporada de calor. Así que por lo general esas dos cosas no se dan nunca. No debería haber debería haber un rango de viento promedio entre 3 y 5 kilómetros por hora. Tampoco se debería aplicar sin viento, con cero viento, porque también se aumentan los efectos de deriva porque queda mucha sustancia sobrenadando, bien, y tampoco se debería aplicar con vientos mayores a 5, 6, 7 kilómetros por hora porque pierde el producto. ¿Qué más? La radiación solar también, un día de mucha radiación solar, tiene un efecto sobre el agroquímico que lo volatiliza más. Miren este gráfico, a ver si... Ese gráfico salió publicado en el año 2010 en la revista del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Me encanta porque... Y lo que intenta explicar la doctora Han, que es una edafóloga especialista, la doctora Han en su momento, en ese año, trabajaba mucho en modelos de cómo se movían los agroquímicos en el suelo. Es decir, una vez que lo tiraba, cómo se iba moviendo en el suelo durante meses. Ese gráfico lo que muestra es que el agroquímico puede salir del campo por todas estas vías. Vean, por volatilización, es decir, que el agroquímico que tocó el suelo pase a fase gaseosa y se vaya, puede irse el 90%. Ahí ya no está mal la máquina. Ya vamos a hablar de ese efecto que es la deriva secundaria. Pero hasta el 90%. Por absorción, es decir, que quede retenido en la superficie del suelo, puede ser 1 al 10% o un rango. Por lixiviación, que es el efecto en que percola el agua de lluvia hasta niveles del subsuelo, se puede ir el 5%, y por transporte por erosión, que sería algo así, o que sea una escorrentía superficial o que el viento se lleve el polvillo, se podría ir hasta el 5%. Pero el dato de la volatilización es el más interesante. Uno puede, después de una aplicación, poner el 90% del agroquímico que tiró de nuevo en el aire. No uno, ¿no? Por efecto nuevamente de las variables climáticas. Esto acá es lo que yo llamé deriva secundaria. Luego de que se va la máquina, de que terminó de trabajar,
todo lo que quedó sobrenadando en el campo, o en forma de gotitas como figura en esa hoja, va a sufrir una serie de efectos físico-químicos que los pone de nuevo en el aire. Y este es el gran problema de las fumigaciones, o uno de los grandes problemas. Porque de la deriva primaria podemos minimizarla, no anularla, no controlarla. La palabra control es un término bastante, digamos, mentiroso, para poner una palabra que no es técnica. Es una expresión que me da una idea que en realidad no puede funcionar. Porque vean lo que pasó en San José. Aplicaron, cambiaron las variables climáticas y se fue todo. La deriva secundaria es lo que pasa cuando se va el aplicador del campo. Terminé de aplicar, me voy, cambió el viento, o apliqué bien de madrugada, apliqué la mañana, me fui, levantó el sol, hubo un día de mucha radiación, bajó la humedad relativa ambiente, y toda esa aplicación vuelve a fase gaseosa, o lo que es peor, lo que más va a fase gaseosa es el agroquímico. Los coadyuvantes y surfactantes a algunos les cuesta más irse a fase gaseosa. El agua de la aplicación no se va a ir tanto a fase gaseosa. El que más se va a ir a fase gaseosa, el que va a volver a estar en estado de gas, es el agroquímico. Y toda esa nube gaseosa queda sobrenadando en la parcela, esperando que un viento la arrastre y se la lleve a cualquier lado, una mínima brisa. O algo que es más todavía fuerte, a primera hora de la mañana y a las últimas, o la primera hora de la noche, es decir, entre las 6 y 8 y 9 de la mañana, y entre las 8 y 10 de la noche, se da un fenómeno atmosférico denominado reversión térmica. Ustedes seguramente cuando se los grafique van a decir, ah, sí, me doy cuenta. Es un fenómeno que le pasa a las capas bajas de la atmósfera, por el cual toda sustancia que en ese momento pueda nadar en el aire no puede ni subir ni bajar. Se anula el gradiente de temperatura, es decir, no hay temperatura máxima ni mínima, hay la misma temperatura en los primeros 10 metros de la atmósfera. Todo lo que yo tire al aire a ese momento queda sobrenadando. Pregunto, ¿a qué hora se huelen los principales olores del campo? O si alguien tiene un tambo cerca, o si alguien tiene cualquier emprendimiento cárnico que tenga animales, ¿a qué hora se sienten los olores? A la tardecita o a la madrugada. Si están haciendo un asado, ¿a qué hora queda todo el humo sobrenadando en la zona? Si se incendia un basural, ¿a qué hora se sienten los olores? Siempre es a la mañanita o a la tardecita, porque el aire de lo que se carga en ese momento no puede irse ni para arriba ni para abajo, por ese fenómeno de reversión térmica. Entonces, otro fenómeno que pasa es la nebulización. Y ustedes lo conocen porque ven que cuando en las mañanas frías se genera la famosa neblina, el niblinón que le decimos los cordobeses. Bueno, esa neblina es una especie de nebulización, de condensación del aire, de la humedad ambiente, se vuelven a formar gotitas muy microscópicas, como las del nebulizador, por eso se llama nebulización, gotitas muy microscópicas que quedan sobrenadando, no se pueden ir ni para arriba ni para abajo. Por eso se ve así a 1 metro, 1,5 metros, 2, la nube. Bueno, si en el día anterior yo apliqué en mi campo, hubo mucha radiación solar o temperatura de verano normal, todo lo que pasó a fase gaseosa llega a la tardecita y ¡buah!, se achancha de vuelta y queda ahí. Y empieza a sobrenadar y a moverse. Las derivas de agroquímicos en instancias de reversión térmica aumentan hasta 9 veces, dichos por datos del doctor Leiva de INTA, uno de los que más escribió de derivas. ¿Qué quiero decir con esto? Que este fenómeno de la deriva secundaria puede ser mucho más, tener un efecto sobre el ambiente, sobre los humanos, mucho más nocivo que la deriva primaria. Porque primero que no sé ni cuánto se me volatilizó. Puedo haber volatilizado, como mostró el gráfico de la doctora Han, hasta el 90%. Y segundo, que ese efecto de neblinización y además de movimiento de esa capa con una mínima brisa, lleva lo que yo apliqué en mi parcela a 10 kilómetros en un ratito. No sé qué experiencia tendrán acá con las estelas de 2,4D. En Córdoba
hemos tenido casos muy interesantes para estudiar derivas de agroquímicos. ¿Conocen el 2,4-D? Es uno de los agroquímicos, un herbicida, un exfoliante muy fuerte, muy famoso, previo al glifosato, que tenía como uno de sus efectos un olor muy interesante, muy persistente. Se fabrica ahí en Río Tercero. Quien haya pasado por Río Tercero, el olor que siente es un derivado del 2,4-D, que es un órgano clorado muy intenso, y las estelas de cuando se dan las derivas de 2,4-D, cuando la máquina está aplicando y corre un viento, llegan hasta 5 kilómetros como mínimo. Cuando digo la estela, digo lo que va quemando, el campo que quema. Siempre hay problema entre productores porque me quemaste la producción, porque corre la estela y va quemando y se ve el cultivo quemado. Bien. Eso nos demuestra que el movimiento de estos productos empieza a ser complejo primero, porque ya no sé a dónde se pueden mover, no sé cuánto se puede mover, no sé cuánto se me puede ir de mi parcela y no lo puedo controlar, no estoy yo. No depende de nosotros, no depende de las buenas prácticas agrícolas. Estas técnicas que está mejor conocerlas que desconocerlas, las buenas prácticas agrícolas que promueven las instituciones agropecuarias como APRESID, está mejor conocerlas que desconocerlas. Ahora, no nos va a librar de esto. Va a minimizar la deriva primaria, lo que puede hacer el productor. Pero cuando se vaya la máquina, quedamos a la buena del clima. Creo que algo de lo que pasó en San José tiene que ver con esto, ¿no? Tuvo que ver con el movimiento del agroquímico después que trabajó la máquina. Por lo que me han contado, una parte tuvo que ver con esto. A ver si me falta. Acá hay unos trabajos de deriva secundaria de atracina en Estados Unidos, para que ustedes los vean. A ver, ¿cómo se los grafico? Cuando puse el gráfico del PowerPoint dije, con este o le embarro o no sé, o salgo. Lo primero que se ve acá es una modelización de cuánto producto sale de una parcela, de una celda modelizada. Esto fue una modelización que se hizo. Una celda de esas es una celda que para la simulación serían algo así como 300 hectáreas. Bueno, no importa. Lo que grafican las flechitas sí es cuánto puede salir de la parcela por volatilización, luego de que se aplicó, cuánto vuelve a depositarse, y el tamaño de la flecha es gradual. Salen, dice ahí, 12 kilos y puede depositarse de vuelta 0,3 aproximadamente, porque también esto es dinámico, ¿no? Algo se va para arriba y también algo se deposita. Y luego, una vez que está en el ambiente, algo de eso se degrada, se rompe y algo sigue corriendo. Bien, esto es una modelización sobre la atracina, que es también una sustancia con la que tenemos mucho problema acá en Argentina. Y esto es ese desplazamiento luego de 48 horas de la simulación. El gráfico intenta hacer eso, ¿no? Un gráfico, pero para que ustedes vean cómo hasta incluso es bastante constante la posibilidad de la salida del campo, del agroquímico, por volatilización, hasta 48 horas después. Yo cuando grafiqué el concepto de la deriva secundaria dije hasta 24 horas. Bueno, este trabajo me demuestra que 48 horas también es un tiempo estimable para pensar que lo grueso de la aplicación se me puede ir del campo por volatilización. Imaginen eso nomás, uno aplica hoy, están todas las variables dadas, viene el asesor fitosanitario, me dice, sí, tenés buen viento, tenés muy buena temperatura ambiente, muy buena humedad relativa, tirá con tamaño de gota 200 micrones, tirá, dale tranquilo. Bien, se va, termino de trabajar a las 10 de la mañana y luego aparece un día de 35 grados y empieza una ventisca, un viento. Esas dos cosas combinadas son tremendas. Todo lo que no tocó al blanco termina saliendo. Bueno, miren, esta es la simulación de... El trabajo fue hecho sobre Illinois, pero la simulación intenta graficar cómo en toda la zona de aplicación se dispersa la nube en el tiempo. No voy a explicar mucho gráfico, pero eso que ven ustedes ahí es concentración de atracina en el tiempo. Bien, y los colores son concentración justamente. Les voy a mostrar otro gráfico que es un poco más... Espera, porque estaba mal. Que es el que hicimos para Barrio Ituzaingó. Bien, no está acá. Perfecto. Bueno. Bien, lo dejo ahí. Tenía el modelo que habíamos hecho, el juicio Barrio Ituzaingó, se veía muy gráfico
cómo esa nube de dispersión se metía unos 2000 metros adentro del barrio. Del barrio no sé si conocen el conflicto de barrio Ituzaingó, que fue sobre un campo puntual que colindaba con un barrio del sur de la ciudad de Córdoba, y bueno, donde los productores se los llevó a juicio, se los encontró culpable de la contaminación del barrio. Y una de las herramientas fue el modelado de la nube esta de agrotóxicos dado por la deriva secundaria. Y por último, nuevamente, para hacer algo gráfico, hablamos de deriva terciaria a todo el movimiento agroquímico que se va a dar en el campo hasta un año después de una aplicación. 1, 2. Como yo les decía, las moléculas quedan adheridas al suelo, quedan pegaditas a la planta o al rastrojo, y en función de muchas variables, ya ahí empiezan a interactuar, tenemos que tener en cuenta muchas variables como es la concentración de hierro y calcio en el suelo, el porcentaje, el corte de arcilla que tenga el suelo, los vientos, la posibilidad de erosión del viento, la topografía del lugar. Estos agroquímicos están meses pegaditos de nuevo a un grano de tierra y en un momento dado, tac, se despegan, nuevamente por efectos físico-químicos, por la resonancia de la molécula, si hay acá algún químico y le interesa saber más conceptos, dada la resonancia de la molécula, en un momento se despega y pasa al aire. Y en el aire queda nadando un tiempo y sube con el movimiento de las capas verticales de la atmósfera, se va a las capas más altas y se mueve con el batido de las capas en el sentido del movimiento del planeta y puede llegar nuevamente de acá de Paraná a Australia en 2 semanas, según estudios del doctor Jacob, un especialista en ciencia de la atmósfera en Estados Unidos, que es el que propone este modelo de que un agroquímico puede llegar desde este lugar hasta Australia en 2 semanas por el movimiento ese. Luego baja, algunos agroquímicos se los denomina refractarios, porque así pasa, como pasa con los ladrillos que uno usa en los asadores, no se rompen nunca. Le da el sol, pasa el tiempo, cambia el pH de la atmósfera, hay humedad y esos no se rompen, como pasó con el endosulfán. Digo pasó porque fue uno de los principios que hizo que el endosulfán se lo considerara dentro de la docena sucia. Bueno, no sé si ustedes saben que hay en el mundo una convención dentro de la ONU para declarar a sustancias tóxicas y prohibirlas, y el endosulfán fue uno de los últimos que entró, un producto que seguramente acá se ha usado mucho. Y ahora se está haciendo mucho trabajo para que también entre la tracina y el 2,4-D. Se está haciendo mucho trabajo para que se prohíba la tracina acá en Argentina, por este principio de refractividad. Si el agroquímico está en el suelo, se despega, va al aire, con el viento llega al campo helado, con la lluvia baja de nuevo. Bueno, hemos encontrado agroquímico en agua de lluvia hace años ya acá en Argentina. Bien, glifosato, por ejemplo. El glifosato, cuando se nos propuso como la gran panacea de la química, se nos dijo, entre otras cosas, que no se hagan drama porque toca el suelo y se desactiva, a lo que no es cierto. Hay residualidad de glifosato estudiado en La Pampa nomás, de 1 año. O sea, moléculas que llegaron con la aplicación y luego de 1 año siguen estando en el lugar. Un X porcentaje se rompió, pero un buen porcentaje quedó. Bien, con esto digo que esa idea de la desactivación no es total, pero el glifosato, que es una molécula que, para que ustedes lo imaginen, tendría como mucha afinidad química más con el suelo y el agua que con el aire, dado el altísimo volumen de aplicación que tenemos en nuestro país. Una parte una de las formas químicas del glifosato, que tiene 8 formas en que él varía, en que la varía molécula todo el tiempo, en forma cíclica, una de esas formas le gusta estar en el aire. Y dado los grandes volúmenes de glifosato que tiramos, mucho glifosato queda sobrenadando en el aire y baja después en agua de lluvia. Acá en Argentina, en los muestreos, el 100% de los muestreos de agua de lluvia se encontró glifosato, en muestreo que se hizo en Córdoba, en La Pampa, no sé si acá también en Entre Ríos se hizo, en provincias de Buenos Aires, y lo hicieron gente de la Universidad de La Plata, ¿no? Ahora estamos buscando atracina, lo estamos encontrando. Hay estudios muy ricos en lo conceptual que se ha estudiado, ¿saben qué? El polvillo de las aspiradoras de las casas. Un estudio en Estados Unidos, al lado de cultivos de maíz, fueron a buscar los polvillos de los aspiradores y se le midió agroquímico a eso. Y se encontró agroquímico en el polvillo de la aspiradora hasta 800 metros del campo fumigado.
Hemos hecho estudios de agroquímicos en sedimentos del agua de los techos y encontramos en el polvillo de los techos, otro indicador muy lindo, los techos van acumulando un sedimento que es como un indicador de lo que pasó en el ambiente en los últimos años. Bueno, en Estados Unidos hay estudios interesantísimos de techos a 3.000 metros de campos fumigados con las mismas concentraciones que los que están al lado del campo. ¿Qué más? Hemos encontrado agroquímico en los pingüinos de la Antártida, hemos encontrado agroquímico en el Ártico. Esto está en todos lados. La idea, un dato que no les di, bueno, la idea de deriva terciaria es justamente lo que pasa hasta un año después, ¿no? Lo que se puede mover por el aire, por el polvillo o con las lluvias hasta un año después. Un trabajo de Singenta del año 99, de un técnico de Singenta en el año 99, propuso que, un cálculo matemático muy simple, extremadamente simple, que la gota más chica de una aplicación de agroquímicos, 5 micrones, la que se puede dar cuando se pulveriza. Uno puede regular la máquina para que dé 200 micrómetros de tamaño de gota, pero un porcentaje de esa gota va a terminar siendo chiquita. Entonces, este hombre modeló a cuántos metros llegaría la gotita más chiquita de una aplicación, y con un viento muy tranquilo de 4 kilómetros por hora y el botalón de la máquina a 1 metro aproximadamente, la gotita llegaba a más de 4.000 metros, para empezar a tener números en la cabeza. Eso es una deriva primaria. Si eso fuese en reversión térmica, habría que multiplicarlo por 9, como dije antes. Cuando hay reversión térmica, las posibilidades de deriva aumentan hasta 9 veces. Y ni hablar si juntamos las derivas secundarias con las reversiones térmicas. Tendríamos que hablar de por lo menos unos 20.000 metros, por lo menos. En estos trabajos en que por lo general yo he participado, siempre la propuesta ronda en empezar a diseñar nuestros pueblos nuevamente, en empezar a poner algún ojo, alguna cabeza a lo que está pasando acá, a legislar y a pensar, bueno, distancias. Este trabajo, basándose en ese estudio y en otros aportes, en su momento sugerimos por lo menos acercarnos a los 5.000 metros de una barrera de prohibición, de aplicación, para que estas posibilidades de deriva primaria y secundaria no lleguen nunca a tocar a ninguno de nuestros hijos. Y en el medio sí, el fomento de todas las actividades de las que ustedes ya tuvieron en cuenta la charla pasada con Eduardo Cerda y que seguramente ahora Sergio va a sumar, de las producciones alternativas, que las hay infinitas y son, ya hemos visto, por demás prometedoras o con experiencia en Argentina con resultados concretos. Y el diseño, ¿no? El diseño de la forestación es fundamental. Tenemos que empezar a incluir en estos debates la forestación. Tenemos que pensar las barreras forestales, no como un simple manchón de árboles, sino como el único elemento que pasado los 4.000 metros puede llegar a controlar o a bajarnos las posibilidades de que estos agroquímicos lleguen a nosotros. Tenemos que reformular nuestros pueblos y hacerlos mucho más intensos en forestación. Y bueno, como una propuesta muy mínima, en base a los datos que nosotros hemos trabajado de derivas, esto sería como un resumen de lo que creemos llegaría a garantizar lo que propone el artículo 41 de nuestra Constitución, de vivir en un ambiente apto, sano, equilibrado y en armonía con todos los tipos de producciones que creamos necesarios para cuidar estas generaciones y las que vienen, que son quizás las que más en riesgo están. Muchísimas gracias. Muy bien, ¿eh? Bueno, en primera instancia, mi agradecimiento. Yo decía hoy que estoy en mi segunda provincia, porque yo me crié en Entre Ríos toda mi infancia. Mi mamá es de Colón y mis abuelos maternos son de Pueblo Liebig, y pasé todos mis veranos, prácticamente toda mi infancia, en la provincia de Entre Ríos, en la costa del río Uruguay. Por lo tanto, estar acá para mí es estar en mi casa también. El segundo elemento por el cual me alegra muchísimo estar es que sea este ámbito el que nos convoca, porque si a algo no estuvimos acostumbrados en la Argentina de los últimos 30, 40 años, salvo algunos periodos muy cortos, lamentablemente, es a discutir los problemas, a mirarlos de frente
a pelearnos si es necesario, a contrastar opiniones si fuese necesario, pero fundamentalmente a ir por la avenida de la discusión, del diálogo, del debate, para poder llegar a síntesis y no comprar recetas como si estuvieran modeladas previamente y no fuera posible discutirlas o cuestionarlas. Por lo tanto, me parece sumamente elogiable que un ámbito legislativo, y lo felicito explícitamente a mi amigo Sergio Uribarri, que un ámbito legislativo promueva discusiones de estas características, aun cuando probablemente no estemos todos de acuerdo, o por suerte no estemos todos de acuerdo. El tercer elemento que quería destacar es que me pareció excelente la presentación de Marcos, pero yo creo que estamos hablando de política y que de lo que tenemos que hablar es de política. No de política partidaria o de política electoral, sino de política pública. Porque lo que está en juego, cuando se pone en juego la vida de las personas y la salud del ambiente, lo que está en juego es cuál es la política pública que prevalece y cuáles son los intereses que están detrás de la política pública que prevalece. Hace aproximadamente un año, un poquito menos de un año, yo tengo un programa de televisión en la televisión pública, pienso muy distinto de este gobierno y sin embargo, y tengo que reconocerlo, me han dado un espacio en la televisión pública y tengo un programa de ecología. Hace 33 años que trabajo en cuestiones vinculadas al medio ambiente y a los medios. Soy biólogo de profesión, pero por adopción soy básicamente, o trato de ser comunicador de temas ambientales. Y hace un año, en el primer programa del año 2017 del programa Ambiente y Medio, que es el que yo conduzco, que dicho sea de paso ganó Martín Fierro, me hice... ¿Cómo? No hay problema, lo dije yo. Me hice un análisis de sangre como parte de un programa de una fundación que se llama BIOS, que está en Mar del Plata, y que promocionó un programa llamado Mala Sangre. El programa consistía simplemente en que X cantidad de personas, en ese caso de la ciudad de Mar del Plata, se hicieran análisis de sangre para ver qué tenían en su torrente sanguíneo en relación a la presencia de agrotóxicos. Y yo los llamo agrotóxicos. Esta Fundación BIOS le propuso a los integrantes del Consejo Deliberante de Mar del Plata que pusieran el brazo, que pusieran un tarrito de orina y se hicieran esos análisis. Y declinaron. Todos prefirieron no hacerlo. Entonces hicieron lo mismo, le pidieron a un grupo de personalidades de la ciudad de Mar del Plata que se hicieran esos análisis. Y surgió que la mayor parte de ellos, una abrumadora mayoría, tenía en su torrente sanguíneo o en su orina cantidades de agrotóxicos por encima de los valores considerados, entre comillas, normales. Y ahora voy a volver sobre el tema de la normalidad. A partir de esa campaña yo me hice un análisis de sangre y de orina. En mi sangre apareció un insecticida, algo si se quiere esperable, porque estamos, y todo lo que nos explicó Marcos recién sobre las derivas secundarias y la terciaria, de alguna manera explica que estamos permanentemente bombardeados por insecticidas. Pero en mi orina apareció glifosato. Y yo vivo como mínimo a 150 kilómetros del campo de soja más próximo. Como mínimo. Y acá entramos en un segundo tema. ¿De qué discutimos cuando hablamos de glifosato, por ejemplo? Y yo creo que estamos discutiendo de poder, de intereses económicos y de modelos. Si ustedes van al diccionario, la palabra modelo, lo que principalmente describe es una representación de algo. Y nosotros lo hemos, a lo largo del tiempo, convertido, creo yo correctamente, en el sinónimo de un sistema prevaleciente de ideas y de políticas.
Cuando hablamos de un modelo de producción de alimentos que en 10 años, y soy conservador en la cifra y le pido a Marcos que si tiene cifras mejores me ayude a ilustrarlos, que en 10 años decuplicó, es decir, multiplicó por 10 el volumen de agroquímicos que se vuelca sobre cerca del 70% de la superficie arable de la Argentina, estamos hablando de un modelo claramente insustentable. Desde cualquier punto que se mire. Yo soy biólogo y no tengo manera de encontrarle sustentabilidad a ese modelo. Un segundo elemento que está inserto en ese modelo es que es un modelo cuyo combustible es el agrotóxico. Funciona a cuanto más agrotóxico se le agregue. Por lo tanto, es un modelo que además de insustentable, atenta directamente contra la salud de la población, esté geográficamente involucrada en la fumigación o, como bien se explicó recién acá, a distancia. Yo, insisto, tengo glifosato en mi orina. Un tercer elemento que incorpora, que lleva muy involucrado ese modelo, es el manejo de la información. Resulta que recién en los últimos años se ha podido discutir, y una vez más los felicito porque este sea un ámbito para discutirlo, a la luz del día y sin que sean acusados de terroristas, de fundamentalistas, etcétera, etcétera, aquellas cuestiones que tienen que ver con la salud pública. Monsanto, descrito por Marie-Monique Robin, una periodista francesa que escribió un libro de 1300 páginas que se llama El mundo según Monsanto, se los recomiendo porque es una de las investigaciones periodísticas más exhaustivas y maravillosas que se ha hecho sobre cómo se domina el tablero de producción agroalimentaria en el planeta. Monsanto es descrito en ese libro de Marie-Monique Robin como literalmente el que fija las políticas públicas en la Argentina vinculadas con el agro, y a las pruebas me remito. Esto es una resolución conjunta del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Agroindustria de enero de este año, donde dice, entre muchas otras cosas sobre las cuales ahora voy a volver, que para el Estado argentino, dice en la resolución, en los considerandos de esa resolución, donde habla de las buenas prácticas agrícolas, que el glifosato y sus formulados implican, lo asegura, un bajo riesgo para la salud humana o el ambiente. Esto es una sentencia del Estado argentino actual. Yo lamento informarle al Estado argentino que la Organización Mundial de la Salud, no una ONG, no un grupo fundamentalista, un grupo de la Organización Mundial de la Salud, acaba de incorporar al glifosato dentro de los productos y compuestos potencialmente cancerígenos. Y el Estado de California, un Estado, acaba de prohibir la utilización de glifosato sobre la base de su condición potencial cancerígena y obligar a que cualquier envase que venda glifosato en el estado de California contenga una etiqueta donde se señale su condición de potencial cancerígeno según el Centro de Investigaciones del Cáncer que depende de la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, el manejo de la información es clave para esto. Edgar Morin, un filósofo francés muy importante de fines del siglo XX, decía que si uno pretende separar las cosas según el remedio tecnológico que se pueda encontrar para cada una de ellas, lo único que va a hacer es ocultando la verdadera relación entre la sociedad, la naturaleza y el poder económico que hay en cada momento en que se analice esa situación. Por supuesto, para cada problema ambiental hay una solución tecnológica.
El problema es cuando las soluciones tecnológicas se agotan o se utilizan solo para ocultar precisamente cuáles son las relaciones de poder económico que están detrás de cada uno de los modelos. En el año 1962, una bióloga norteamericana escribió un libro que se llamaba La primavera silenciosa, donde simplemente con un estudio biológico sobre la biodiversidad de los insectos en parcelas fumigadas con DDT, señalaba cuál había sido la consecuencia principal de la aplicación sistemática de DDT, que solamente 15 años antes había sido tapa de la revista Time por ser el descubrimiento más importante junto con la penicilina de todo el siglo XX. Hoy el DDT está prohibido en todo el mundo. El problema es que cuando vamos de prohibición en prohibición, lo único que hacemos es correr detrás de quienes inventan las moléculas. En definitiva, yo creo, como decía al principio, que es un problema de políticas. Está claro que cualquiera va a poder contradecir la posibilidad de que se aplique, y mucho menos de manera autoritaria, cualquier modelo que impida el uso de agroquímicos. Yo no estoy hablando de prohibir absolutamente nada. Estoy hablando de que cualquier medida legislativa y política que se adopte tiene que propender a un modelo distinto, que es el que hoy impera sobre la producción de alimentos en la Argentina. La producción de alimentos en la Argentina no es precisamente un modelo deseable, porque es insustentable, porque atenta contra la salud pública, porque expulsa a la gente del campo y porque, como dijo el expresidente de Uruguay, a la naturaleza nunca, Pepe Mujica, a la naturaleza nunca se le ocurrió hacer un bosque de una sola especie. Por lo tanto, no debe ser recomendable. Tener el 70% o el 65% de la superficie sembrada con una sola especie, claramente desde el punto de vista biológico, no es algo recomendable. La soja, que en definitiva es el cultivo emblema de este modelo, no es ni un poroto, ni una oleaginosa, ni siquiera un cultivo, es un modelo. Y es un modelo que probablemente haya servido durante un tiempo para ayudar a sacar a la Argentina de la crisis económica más importante de los últimos 100 años. Pero una vez salido de esa crisis y resuelto los problemas de caja, diseñar un modelo de producción alimentaria en un país sobre la base de un producto estrella de exportación, del cual se exporta prácticamente el 90% y sin valor agregado, es, en términos económicos, además de ambientales y sanitarios, un riesgo muy alto que creo sobre el cual habría que operar. Termino con esto. Cuando uno legisla, yo nunca fui legislador, pero intuyo, a veces corre el riesgo de quedarse en la letra chica de la legislación, de la normativa. Porque, por supuesto, la normativa tiene que tener especificidades. Creo yo que lo que determina la buena dirección de la normativa no es el detalle, sino el horizonte hacia el que apunta. Y el horizonte hacia el cual creo que hoy tiene que apuntar la Argentina en su conjunto, en términos de modelo de producción de alimentos, es hacia un sistema sustentable, diversificado y crecientemente utilice menor cantidad de agroquímicos en su composición. Por lo tanto, cualquier normativa que vaya en esa dirección es bienvenida. Cualquier normativa que simplemente establezca cada vez prohibiciones mayores, lo único que va a hacer es postergar la discusión sobre el modelo de producción
de alimentos que necesita la Argentina y que yo creo personalmente no es el que está vigente. Muchas gracias. Sí, presidente. No, para quien quiera hacerles algunas preguntas a Marcos y a Sergio. Además de agradecerle lo didáctico de la exposición a los dos. Sí, desde la grada también lo pueden hacer. Le vamos a Allá recomendar. una señorita. Sí, buenas tardes. Para Marcos, quería preguntar, porque hablabas de que habías colaborado con algunas ordenanzas municipales con el objetivo de establecer distancias. Y a su vez decías que, bueno, que la distancia podría ser como mínimo de 5.000 metros. En realidad, bueno, en los estudios que ya nos has mostrado, está claro que ninguna distancia solucionaría este problema. Con lo cual, la pregunta concretamente es si crees que una legislación estableciendo distancias, que acá de todas maneras 5.000 metros no, ni 5.000 ni 1.000 aceptaría un productor agropecuario por el tema de nuestra geografía, pero si establecer distancias sería una solución, o si la solución sería en todo caso tener un organismo público que defina qué productos son los que pueden aplicarse y qué productos serían más nocivos o serían nocivos para la producción o para el ambiente y la salud, por supuesto, para todo, ¿no? Eso por una parte. Por otro lado, bueno, quería hacer una acotación. Me parece que el modelo, esto para Fedorovsky, a quien he seguido durante muchos años, tengo sus libros, creo que el modelo sojero no cabe en ninguna instancia de nuestro país, ni siquiera en la más crítica. No es válido que se haya utilizado en ningún periodo para salir ni siquiera de la más grave crisis económica. Para Marcos, entonces, esta pregunta para que nos ayude con nuestra legislación. Gracias. Bueno, en Argentina no tenemos buena experiencia con la regulación de los productos. A nivel nacional eso quedó en manos del SENASA y tenemos básicamente malas experiencias. Bueno, el SENASA fue o es una institución que tiene su dinámica y ha demostrado nunca estar a la altura de la circunstancia. De hecho, le hemos pedido muchas veces, cuando digo hemos pedido, como formando parte de organizaciones o incluso acompañando a ONGs que vienen trabajando el tema de la regulación de los productos, se le ha pedido varias veces estar a la altura de la circunstancia y no lo ha estado. Por ejemplo, en Argentina el Ministerio de Salud prohibió ya en el año 2010 el clorpirifos. El Ministerio de Salud, producción, el SENASA lo tiene autorizado para que lo tienen al lado de sus casas. Bien, es medio raro cómo funcionamos. Bueno, el ejemplo que dio Sergio sobre el glifosato. Si lo dice la ONU, que hasta también uno podría dudar de la OMC, la Organización Mundial de la Salud, si lo dice la Organización Mundial de la Salud, si lo dice el IARC, el Instituto para el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué otra cosa esperaríamos? Pero pues bien, como el SENASA forma parte de la cartera de Economía, no piensa en términos de ecología, no piensa en términos de salud, piensa en términos económicos. Entonces, la regulación de producto en este país, la verdad que venimos muy demorados con eso y no apuntaría a eso. Además, lo que dijo Sergio, estamos siempre corriendo atrás de las farmacéuticas. O sea, siempre nos van a sacar un producto nuevo, que vamos a estar años investigándolo y después que lo comimos todo, de que tenemos los muertos arriba, después que tenemos las contaminaciones, alguien dice, uy, nos equivocamos. Bien, entonces, yo sí creo, y con esto voy a ser contundente, que prohibir metros sí dio resultados en todos lados. Siempre dio resultados. En Córdoba tenemos, como dije,
Yo participé de una veintena, pero hay una treintena de ordenanzas que han avanzado con metros de los más diversos, de las primeras que fue Mendiolaza en el año 2005 y San Francisco en el año 2006 con 500 metros de prohibición. Sitúense en esos años y vean cuán asombroso es que alguien logre legislar su propio ejido con esas bandas buffer. Desde entonces que los productores se reconvirtieron, patarearon el primer mes y el segundo mes estaban haciendo ganadería, se reconvirtieron y listo, se acabó el problema, hasta ciudades muy grandes como, bueno, San Francisco lo es, como Altagracia, que en el año 2012 generó una ordenanza que prohibió 1.500 metros de prohibición alrededor de su ejido, y al año de que se cumplió la ordenanza, el intendente dijo que jamás daría un paso atrás porque los indicadores de salud que tenía en su propio hospital eran increíbles. Habían disminuido el 60% de las consultas por enfermedades relacionadas a las vías respiratorias y un montón de enfermedades relacionadas a la piel, que no sabría yo especificar. Entonces digo, cuanto más mejor. Si nos entendemos todos, si nos entendemos todos en una transición, o ni siquiera una transición, en una dinámica política, como dijo Sergio, que esto va a ser dinámico, que vamos a hablar de esta ley este año y en 3 años volvemos a hablar de otra ley, si nos entendemos en esos términos, creo que avanzar con la palabra prohibir, que no está mal, básicamente en un momento hay que hablar, bueno, vamos a prohibir que circulen con los vehículos entre el pueblo, bueno, vamos a prohibir porque hay que poner límites, prohibir es limitar, voy a limitar hasta acá, porque ya sé que si te pasas de esta línea me haces mal. Después discutiremos cómo lo regulamos, ¿no? ¿Cuál será el órgano, el órgano dentro del Estado que tenga que sea la policía de la problemática? ¿Quién lo va a auditar? Podemos hacer una ley, básicamente tiene todas esas instancias. Lo digo porque en un momento en Córdoba yo participé de una instancia de formar la ley de agroquímico nueva, que si bien nunca se logró, fue la base para después hacer todas estas ordenanzas que les digo. Pero para mí prohibir está bien, porque nos permite que no pase lo de ayer, ¿bien? Nos permite que al menos, al lado de una casa, o a 1000 metros de una casa, yo tenga una seguridad mínima de que estas cosas van a ser minimizadas, de vuelta, no controladas, no anuladas por siempre puede haber algún desubicado que no quiera cumplir la norma o alguien que no quiera hacerlo, pasa con la legislación vial, con todo pasa que alguien no quiera hacerlo. Pero siempre, cuanto más, mejor. Yo creo que de acá a 30 años nos vamos a dar vuelta y esto va a ser una discusión tan vieja, tan arcaica, que nuestros hijos no van a entender por qué hablamos de metros. Pero hoy, nosotros con las herramientas que tenemos que hablar por lo menos de algunos metros. Yo tengo miedo de que dentro de 30 años lo que nos pase sea que por discutir, y acá hay una pequeña disidencia, que solo por discutir cuestiones vinculadas con la praxis, dentro de 30 años tengamos fumigación hasta dentro del baño, que sea al revés. Pero es una percepción. ¿Por qué digo esto? Porque esto de alguna manera es del interés del productor de los agrotóxicos, que se sigan aplicando, y voy aceptando aquello que no me queda más remedio que aceptar. Me ponen 1000 metros, bueno, pataleo, pero finalmente son 1000 metros, pero del metro 1001 para allá sigo dándole como quiero, y así sucesivamente. Por lo tanto, yo entiendo que en la situación en la que está hoy la Argentina es importante la prohibición y es importante la fijación de metros, pero no puede ser un fin en sí mismo. Tiene que ser parte de una política escalable que tienda a la modificación del patrón que hace que hoy la última trinchera sea que no me fumiguen el patio de mi casa. Porque efectivamente a lo que ha llegado el esquema productivo de alimentos de la Argentina es a que, si era posible, te fumigaba hasta la maceta. Bueno, hemos salido tímidamente de esa situación, yo creo que con mucho esfuerzo y con muchísimo compromiso, tanto social como de muchas organizaciones técnicas y ambientales, se ha logrado salir de esa situación de arrinconamiento y, como bien dice Marcos, por supuesto que es bienvenida la posibilidad de que muchos consejos deliberantes y muchos municipios establezcan zonas buffer y digan, muchachos, acá no. Pero el problema es que la esencia del modelo sigue funcionando por fuera del lugar en el que está prohibido fumigar. Y en la Argentina, solo para citar ejemplos que
corroboran y convalidan lo que decía Marco recién. En la Argentina está permitido el uso de moléculas que están prohibidas en muchos lugares del mundo. En la Argentina está prohibida la fabricación de algunos agrotóxicos, está permitida la fabricación de muchos agrotóxicos que está prohibida en muchos lugares del mundo. En la Argentina no se establecen normativas de acumulación de agrotóxicos en el cuerpo, simplemente lo que se mide es el grado de toxicidad aguda. Y por supuesto, la tendencia es a lo que después escuchamos en las publicidades de los que venden agroquímicos. Aplique bien el producto, si lo aplica bien no va a pasar nada. Entonces es simplemente un problema de praxis, a ver hasta dónde aprieto el gatillo. Y está claro que no es eso, que es infinitamente más complejo que eso, y que en definitiva cualquier legislación que se adopte, creo yo, no puede quedar simplemente en una cuestión de límite geográfico o de cantidad de metros, sino que tiene que avanzar, al menos conceptualmente, en todas las otras cosas sobre las cuales normalmente no se legisla. Primero me gustaría felicitar a ambos oradores. Les cuento que a pesar de también ser legislador, soy productor agropecuario. Con gran preocupación con respecto al modelo, coincido en el pragmatismo de ambos. Tengo algunas dudas con respecto a cómo debería, ustedes saben que vino de senadores un proyecto con el cual tengo varias disidencias y me gustaría a ver si ustedes me pueden aclarar algunos puntos. Con respecto a la distancia, que sí es cierto, no podemos quedarnos en la discusión de la distancia, tenemos que discutir en el modelo, pero nosotros mientras tanto, como pragmáticos, debemos tratar de solucionar cuanto antes, poner una barrera, como recién expresabas, a los problemas. Tengo algunas dudas. Viene de senadores con una propuesta de la cual 6 o 7, si bien son 12 lo que se proponen que sean las entidades que establecen cuáles son los productos, yo con preocupación vi que se minimiza el voto del SENASA, porque me pareció que era inclusive uno de los más calificados, no el mejor, pero uno de los más calificados, sí de 6 entidades de productores, ¿no? Entonces, una alta incidencia de quienes van a decidir cuáles son los productos. He vivido la experiencia, hablaban del endosulfán, como productor hace 10 años, discutíamos con los apicultores porque ellos nos pedían que usáramos endosulfán para proteger las abejas, y ya era banda roja, o más que peligroso en esa época, ¿no? Entonces, mi pregunta concretamente es, si no es el SENASA, que para mí era, digamos, el que debería ir adelante de esta discusión, como Estado, lamentablemente, no entraré en una discusión política, tengo entendido que hay algunas intenciones de privatizarlo, algo que me preocupa bastante, porque si vamos a dejar que entren los intereses privados dentro del SENASA, que no debe cuidar nuestra salud, bueno, de más está, ustedes lo entienden. ¿Cómo ustedes, a cualquiera de ambos, integrarían, o quiénes deberían ser los integrantes de esa comisión que designe en el mientras tanto cuáles son los productos que año a año, porque esto va a ser dinámico, entiendo, ¿no? Así que año a año deberían ir aprobándose o desaprobándose. Y por otro lado, también me preocupa eso de las distancias, que si bien quedó claro que no es un límite, la altura, la forestación,
¿cuánto es el porcentaje que pasa con una forestación por encima para proteger una ciudad? Me interesa saberlo, porque si uno tiene que tratar de propiciar que se realicen esas forestaciones para proteger nuestras ciudades, muchas no tienen ningún árbol, así soy uno de los precursores en nuestra ciudad de que eso ocurra. Y el tema del agua, algo que dejaste claro, me gustaría saber con los cursos de agua cómo en el mientras tanto, siempre hablando del mientras tanto, que es una realidad, el mientras tanto, ¿qué distancias prudentes? Porque evidentemente por lo que vos manifestás no habría ninguna, por lixiviación o por erosión hídrica, siempre vamos a caer en los arroyos y siempre vamos a caer en el agua. Entonces, ¿hay alguna medida que pueda limitar el perjuicio que se hace sobre la parte acuífera? Bueno, muchas preguntas, pero vamos por partes. Casi que de atrás para adelante. Nos está faltando mucha capacidad, o mejor dicho, estos problemas nos están invitando a que tengamos que mutar como sociedad. Las organizaciones sociales ya lo saben porque lo hicieron hace rato, y tenemos que ahora crecer mucho y complejizar nuestra mirada. La problemática ambiental, o no sé si acá hay alguien del mundo del derecho, algún abogado. Bien, la legislación ambiental es un claro ejemplo. La ingeniería ambiental, a lo que hago todos los días, es otro ejemplo. Todo lo que tiene que ver con lo ambiental nos convoca a que sí o sí, para resolverlo hay que tener una mirada multidisciplinaria. Y no multidisciplinariamente técnica. Cuando yo empecé a hablar de que íbamos a hablar de química, sí, porque es lo que hace falta. De hecho, yo sé que los que están sentados ahí, vecinos fumigados, saben más de química que yo. Las madres de Barrio Ituzaingó Anexo me enseñaron química a mí. Digo con esto, nos tenemos que formar y mucho, porque la cuestión ambiental es compleja. Y en esto no sirve que para resolver el problema lo tenga que resolver el SENASA. Pum, toma los agroquímicos, te los doy a vos. Toma, la ley de agroquímico la generan ustedes, el Ministerio de Producción. Toma, ahora para hablar del impacto sanitario del agroquímico, toma salud, dame una respuesta sobre eso. No, esto nos demanda que nos sentemos como ahora, todos, los que saben de técnica y los que están sufriendo las consecuencias porque lo viven todos los días, los vecinos, las organizaciones, las instituciones intermedias. Sí o sí, tenemos que empezar a crear instituciones para aplicar esta normativa o para crearlas, dinámicas, complejas, abiertas, multidisciplinarias. Entonces, cuando vos me preguntás quién tiene que regular los agroquímicos, vamos a tener que crear una institución nueva. O si de última alguien lo debería hacer, debería ser las carteras de ambiente que deberían tener ante todo esta mirada compleja. Porque si se lo dejamos solo a salud, corremos el riesgo de no entender nada de producción. Entonces, o no entender nada de la parte de biodiversidad. El que tiene que tener esta formación en principio son las áreas de ambiente. Un técnico en ambiente tiene que tener esta mirada por lo menos compleja o por lo menos saber a quién llamar. Me parece que el problema cuando dejamos esto en el Ministerio de Producción solamente, y bueno, ya sabemos cuál va a ser la respuesta. La respuesta va a ser un modelo de aprobación de agroquímico para beneficiar en la cartera de producción. Entonces ya está, ya lo sesgamos. Y con esto hay algo interesante, y por qué me pasé hablando de metros y no dije nada, de que desde Nación viene una propuesta desde hace unos años muy alocada respecto a los metros. En el año 2012, el Ministerio de Agricultura, junto a Ministerio de Agricultura de Córdoba y Provincia de Buenos Aires, Facultad de Agronomía de Córdoba y de Buenos Aires de Santa Fe, cartera APRESID, Cámara de Agroaplicadores, CASAFE, que es la Cámara de Vendedores de Agroquímicos, Colegio de Ingenieros Agrónomos, todos ellos se juntaron y sacaron un documento que se llama
algo así como, no me acuerdo el nombre. Bueno, pero algo para las buenas prácticas agrícolas donde sugieren prohibir a 100 metros la aplicación terrestre y 200 la aérea. Y dan una batería de fundamentos que si uno los estudia, son todos estudios de ingenieros agrónomos de empresas. Entonces, claramente es una corporación. Che, si iban a sacar un documento de ese tipo, ¿por qué no invitan también a los médicos, a los biólogos, a las organizaciones que saben del tema, a los que ya han hecho ordenanza? No, se acorazonaron todos los que tienen relación con la venta de agroquímicos, los que se benefician económicamente con los agroquímicos, y sacan se llaman así, pautas de aplicación de agroquímicos. Bueno, no conforme con eso, como nosotros ya veníamos trabajando el tema de las 3 derivas y aparentemente el documento no tuvo la pegada que ellos pretendían, a partir de ese documento y de esa corporación se intentó una ley nacional, se intentó una segunda ley nacional y una tercera y no tuvo consistencia política, sacaron ahora un nuevo documento donde nos sugieren que una deriva terrestre llega a 11 metros y una aérea a 40. ¿Y sabe lo que hicieron? Que es como para que duela. Hicieron 6, 7, 8 encuentros con vecinos, con aplicadores, pusieron una máquina con agua, pasaron con la máquina, se sacaron fotos todos y tenían a X metros tarjetas hidrosensibles, que son unas tarjetitas blancas que cuando les toque el agua se cambian a rosa. Y ponían a la gente a decirles, ¿ven que los agroquímicos no pasan a los 11 metros? ¿Ustedes les parece que el Ministerio de Agroindustria, que las facultades de agronomía, que en teoría son las cátedras académicas que estudian esto, déjalo para el CASAFE, dejémoslo para los que estén interesados económicamente, pero que estas instituciones como el Colegio de Ingenieros Agrónomos se presten a esa demostración? Chan, hace un mes en la provincia de Córdoba, la nota en el Diario Central, se resolvió la duda sobre los agroquímicos. Llegan a 11 metros terrestre, 40 aérea. Lo demostró el ministerio. Gotas de agua. Compararon semejante complejidad con gotas de agua. Esa es la invitación que nos están haciendo a pensar un problema complejo. Entonces, nuevamente, ¿cómo se resuelve esto? Así. Redondo, todos. Todos. No sabemos, preguntemos. Yo de un montón de cosas no sé, solamente voy a aportar sobre esto. Me olvidé de un montón de cosas, las dijo Sergio, buenísima. Sergio dijo que pensaba distinto que yo, uy, buenísimo, eso es. Pero avancemos, ¿para qué? Para no escuchar más el relato de la nenita que escuché hoy en el canal. Eso es lo que no tenemos que llegar. Si tenemos que poner metros para que eso no pase más, imagínense que fuera la hija o la nieta de ustedes. ¿A quién quieren salir a pegarle? Porque hay como un grado de despersonalización sobre los problemas. Lo vemos en la tele. ¿Y si me pasa a mí? ¿Cuál es mi nivel de desesperación? Entonces, me parece que sí, está bueno, hay que cambiar el modelo, o lo estamos cambiando. Yo creo que ya lo venimos cambiando hace rato y lo vamos a seguir cambiando. Y soy esperanzador en eso y me parece genial que estemos acá. De hecho, si me hubieran preguntado hace 10 años atrás, nunca hubiera creído que iba a estar en una Cámara de Diputados con este nivel de confianza hablando. Claro, sé que es producto de todo lo que está pasando, de trabajo de ustedes, de trabajo de los vecinos, de las problemáticas que se nos caen arriba. Pero el tema es, esto tenemos que estar todos. Entonces no es SENASA, no es ambiente, tenemos que crear nuevas entidades, pero por fin y una vez por todas democráticas, completas, técnicamente sólidas y políticamente abiertas. Necesitamos esas dos cosas. Sin esas dos patas, todo lo que hagamos puede salir mal. Y de vuelta un nanito llorando en la tele. Y sobre las cuencas hídricas, qué hermoso concepto que saca, o qué buen término que nombra, porque claro, como que venimos hablando que esto es lo que les pasa a los humanos, todavía tenemos que empezar a hablar del ambiente. Pero algo que nos falta, y acá estamos en una instancia provincial, es monitoreo. Ni sabemos qué está pasando con los ríos. No hay planes de monitoreo en la Argentina. Es la única provincia que avisó que tuvo un pequeño plan de monitoreo activo, es Río Negro, de los que llegué a conocer por algunas otras causas. No sé cómo será Entre Ríos, pero no hay planes de monitoreo activos. O sea, la provincia, no sé quién será la entidad de agua que regule el agua en esta provincia, pero les aseguro que no está tomando muestras constantes de monitoreo. Monitorear es otra cosa, es sacar fotos cada X tiempo, siempre en los mismos lugares. Solo así puedo saber qué está pasando y qué va a pasar. En la ley provincial de agroquímico de Córdoba 9164, está tácitamente escrito que la provincia tiene que monitorear. Una ley del año 2007, jamás la provincia ni el órgano de aplicación, que fue el Ministerio de Agricultura, tomó un solo dato de agua, suelo ni aire.
lo escribimos y no lo hacemos. ¿Qué? ¿Tenemos miedo a las fotos? Bueno, sin fotos no tenemos forma de tener medidas. Sí, de nuevo, pero alejando los agroquímicos de las cuencas hídricas más fuertes y corremos menos riesgo de que llegue. Pero cuando yo digo lixiviación, bueno, también tendría que preguntar, bueno, ¿cuánto lixivia? ¿Cuánto se va a mover? Hay estudios sobre eso también. No es que un agroquímico por lixiviación va a llegar a 500, a 1000 metros, no sabemos. Algunos se conforman de una forma, otros se conforman de otra, y según la conformación del subsuelo, tienen un tipo de movilidad u otro tipo de movilidad. Entonces, sinceramente no sabemos. Hay que legislar las cuencas. Nosotros en la provincia de Córdoba, la legislación dice que a 50 metros no se puede aplicar de un lecho de agua superficial. Bueno, no sé acá qué pasará en Entre Ríos, pero sí, hay que legislar eso, hay que legislar las producciones sensibles. No sé qué pasará acá al lado de una producción apícola. En Córdoba, el viernes, cuando usted le estaba pasando lo de San José, atrás de mi casa, en el valle detrás de la sierra, en la zona del Valle con Lara, hubo una mortandad de 3000 colmenas de abejas, aún no sabemos qué producto fue ni de qué campo, en un rango de 30 kilómetros a la redonda. ¿Quién va a responder por eso? No sé. ¿Cómo se repone eso? No sé. Pero lo concreto es que necesitamos desarrollar programas de monitoreo, necesitamos desarrollar instancias de toma de decisiones completas, abiertas, técnicamente de vuelta completas y políticamente abiertas. Dos cosas complementarias. Estoy 100% de acuerdo con todo lo que acaba de decir Marcos. Cristina Narbona fue ministra de Medio Ambiente de España en el primer gobierno de Zapatero. Y ella decía que lo que está en juego hoy, en la contemporaneidad respecto de las cuestiones ambientales, es de qué manera se toman las decisiones. El modo de toma de decisiones, en tanto no sea cada vez más democrático, va a determinar cuáles son los intereses que se benefician y cuáles son los intereses que se perjudican. La historia reciente en materia de política ambiental lo que demuestra es que los intereses que han prevalecido no han sido los intereses más populares. Esto lo diría prácticamente en todas las cuestiones ambientales. Y que todo lo que pudo ser a favor del ambiente y a favor de la salud pública, ley de glaciares, ley de bosques, etcétera, salió con muchísima dificultad y producto de un accionar infinitamente más democrático y participativo que aquel al que estamos acostumbrados. Por eso, una vez más, digo que instancias como estas son cruciales, pero es crucial, en términos de lo que vos preguntabas, quién toma las decisiones y en qué dirección. Creer que aquel que ostenta el cargo de director de tal cosa, ministro de tal otra, etcétera, va a tener la capacidad y la idoneidad y la imparcialidad como para llevar las cosas en la dirección que se tienen que llevar, es un acto de fe divina. La manera de conseguir que las decisiones sean efectivamente las que tienen que ser es dotándolas de democracia, dotándolas de participación. Si no fuera por la sociedad civil, muchas de las cosas que han pasado en los últimos años hubieran sido al revés. Minería a cielo abierto, ley de bosques, riachuelo, Botnia. Todas esas instancias han tenido la posibilidad de la participación de la sociedad civil. Algunas salieron mejor, otras salieron peor, no importa. Pero claramente si no hubiera existido esa participación ciudadana, hubieran sido peor que lo que son. Entonces, respondiendo a tu pregunta, por supuesto tienen que estar todos los organismos y todas las instituciones, pero tiene que estar la sociedad representada claramente en cada una de las instancias en las que se discutan estas cosas, porque le tiene que dar visibilidad y transparencia a las decisiones que se adopten. Y una cosa más, Marcos mencionó varias veces la cuestión de la complejidad de lo que estamos discutiendo. Voy a decir esto con mucho respeto porque no pretende ser de ninguna manera una falta de respeto hacia la política, sino todo lo contrario. La política, lamentablemente, tiene una cualidad de términos diferente a la de las cuestiones ambientales. Lo ambiental es, en primer lugar, un proceso, nunca es una foto.
Por supuesto, las fotos son necesarias para saber, como decía recién Marcos, dónde estamos parados en cada momento. Pero lo ambiental es un proceso. Cada modelo que se adopta, cada decisión económica que se adopta, cada decisión productiva que se adopta, está diseñando, muchas veces por omisión, un escenario ambiental determinado. En el momento en que esa decisión se adopta, quizás no lo sabemos, o algunos lo saben y se callan. Pero lo cierto es que en ese momento en que se toma una decisión, se está conformando el escenario ambiental posterior, que puede emerger en 2 meses, en 5 años o en 100. Pero va a derivar en un escenario ambiental X, la decisión económica y productiva que se adopte. Eso por un lado. Y a la política le cuesta lidiar con los procesos, le cuesta ver procesos. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer es precisamente el de entender que lo que estamos es trabajando sobre procesos, sobre películas y no sobre fotos. Lo que irrumpe hoy como un problema ambiental quizás es algo que se generó hace 10 años, en una decisión que tomó un técnico del Ministerio de la Producción. Por lo tanto, operar solo sobre el problema ambiental sin entender de dónde viene y cuál fue el origen de ese proceso, nunca va a ser del todo eficaz. Y lo segundo, lo ambiental es del orden de lo complejo, no es del orden de lo lineal. Intervienen muchísimos factores. Por eso yo insisto en que no se puede resolver con una medida, con una distancia, con una prohibición. Hay que mirarlo, como decimos los biólogos, holísticamente. Hay que mirar el paquete entero para poder entender el fenómeno que está sucediendo. Hay que hacer el esfuerzo de mirarlo en su totalidad, en su completitud y por lo tanto en su complejidad, y no pretender que con soluciones lineales se va a poder resolver algo que es fuertemente complejo, donde intervienen muchas otras cosas, lo económico, lo social, lo productivo, infinidad de cosas, y que lo ambiental es simplemente muchas veces el resultado solamente de eso. Sí, yo coincido plenamente con el tema de que es un asunto muy complejo, que encierra determinaciones muy profundas. Creo que debemos plantear todos los aspectos, o por lo menos parte de los aspectos que sean accesibles. Primero, tenemos que decir que hay modelos alternativos de producción que ya están demostrados, que están en ejecución, que se pueden ver sobre el terreno. Es decir, no hay nada más que convenciones establecidas que nos obligan a seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo hasta ahora. Se puede producir bien y se puede producir de otra manera. Eso en primer lugar. En segundo lugar, como lo decíamos la vez pasada, ¿cuáles son los mecanismos que rigen en el país la aprobación de productos y por qué en general se acepta que la aprobación de productos sea en base a la información que dan los fabricantes y sea tan cerrado el sistema a los planteos objetores de esas decisiones? Es decir, ¿qué productos se aprueban? ¿Quién decide qué producto se aprueba? ¿Con qué datos? Otro aspecto dentro de la cuestión compleja es desde el punto de vista de la salud. En algún momento se habló en el orden nacional, y nunca se hizo, de llevar registros epidemiológicos de las distintas regiones del país para determinar cuáles son las afecciones, cuáles son las enfermedades, cuáles son las causas de muerte que están presentes en los distintos lugares del país y cómo se relaciona eso con los sistemas de producción. Y eso es una responsabilidad de toda la estructura política del país, no solamente del Ministerio de la Nación, las provincias, las localidades. Eso que hace la cátedra de la Facultad de Medicina de Rosario, los campamentos sanitarios que ponen negro sobre blanco la situación de las poblaciones, debería ser una práctica constante de los organismos oficiales en todo el país. Quedarían muchas dudas despejadas
si eso estuviera en marcha. No se hacen esos controles, no se llevan estadísticas para ver qué pasa, qué relación hay entre sistemas de producción y cuestiones de salud. Como bien dijo Marcos, no hay monitoreo de condiciones naturales, y cuando las hay por parte de alguna universidad, por parte de algún grupo de investigadores, generalmente reciben la cachetada del silencio, del descreimiento, de eso no existe, porque hay estudios que han demostrado situaciones adversas, consecuencia de estos sistemas de producción. Entonces, la pregunta que cabe al final es si se puede hacer de otro modo, y está demostrado, si hay tantas pruebas de efectos nocivos del sistema imperante, ¿por qué no avanzamos en un cambio y por qué no avanzamos en decir la verdad de las cosas en la esfera pública? ¿Quién conoce un informe de algún organismo oficial que nos diga que la verdura que se vende en Paraná está libre de sustancias tóxicas? ¿Quién nos dice que la carne que consumimos no tiene principios tóxicos? ¿Por qué no se hacen los controles? ¿Es un gasto tan grande para el Estado? ¿Es imposible hacerlo? Y eso corresponde, insisto, a todas las esferas de poder, desde los municipios hasta la presidencia de la Nación. Y esas cosas no se hacen. Yo creo que si se toma la decisión de poner en claro la situación y nos apoyamos en las experiencias que hay de producciones alternativas, de modos de producir alternativos, podríamos empezar a caminar hacia una solución de estas cosas. ¿Qué es? Una cosita, dos aclaraciones. La primera es que no solamente no hay en general monitoreos ni hay información pública, sino que el problema es que cuando la hay, cuando aparece por algún motivo, rápidamente se considera que si hay alguna anomalía tiene que ver con alguien individual que está haciendo algo mal. Y volvemos al tema de la mala praxis. El SENASA difundió hace, no recuerdo con exactitud, pero 8 meses, no más que eso, un estudio hecho por el propio SENASA de muestras tomadas en el mercado central de abasto de la ciudad de Buenos Aires, en el cual el propio SENASA reconocía que el 60% de las muestras tenían trazas de agroquímico por encima de los valores esperados. El SENASA lo reconoció. ¿Cuál fue la explicación oficial del SENASA? Y hay alguien que está fumigando mal. O sea, hay un señor que está haciendo mal las cosas, punto, se terminó. Busquen a ese señor, encarcélenlo, degüéllenlo, etc., mátenlo y resolvimos el problema. No, acá hay un problema sistémico. Y los problemas sistémicos se resuelven con soluciones sistémicas. ¿Qué es una política pública? Una política pública es, como decía Thomas Day, todo lo que un gobierno decide hacer o todo lo que un gobierno decide no hacer. Y en cualquiera de los dos casos hay un horizonte que explícita o implícitamente ese gobierno se está fijando y los dispositivos políticos e institucionales que va poniendo en el camino para llegar a ese horizonte que se fijó. Eso es una política pública. Y las políticas públicas se definen, cuando son explícitas, por el escenario que pretenden consolidar y conformar. Hoy en la Argentina ya no se discute sobre la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Lo único que se discute es cómo se consolida y se conforma un escenario que hace 20 años era un deseo político para la mujer, y para muchos hombres, por supuesto, también, pero que hoy ya no se discute. Hay que ir en esa dirección, punto. Habrá alguna
discusión en el medio sobre si es más así o más allá, pero no se discute la igualdad entre el hombre y la mujer. Bueno, todavía en la Argentina, en materia de lo que estamos conversando acá, estamos en una situación donde alguien señala la anomalía de un sistema claramente insustentable y basado en crecientes dosis de fumigación y es acusado de estar en contra de la producción y estar en contra del campo. Entonces, a quien me dice a mí, como me han dicho muchas veces, vos estás en contra del campo, y yo le digo, vos estás a favor del veneno, entonces, con la misma lógica de negro-blanco, si yo estoy en contra del campo, vos estás a favor del veneno, o de matar gente con veneno. Las dos cosas son absurdas. Las dos cosas son absurdas. Entonces, respondiendo un poco a la inquietud, cualquier instancia institucional, legislativa, normativa que se adopte en la Argentina, de ahora en más, debería tener como horizonte político e institucional, un modelo de producción de alimentos diferente. Ahora bien, yo soy de los que creen que las ideologías están vigentes, que no murieron, y por lo tanto creo que el gran problema y la gran discusión hoy en la Argentina es entre quienes creen que este modelo es el que tiene que prevalecer y quienes creemos que este modelo tiene que ser progresivamente reemplazado por otro que quizás dure más tiempo, menos tiempo, no importa, no es una cuestión de discutir si se va a imponer mañana o dentro de 30 años, pero que esa es la dirección que hay que adoptar. Les recomiendo, si no lo leyeron, un libro que acaba de salir, no tiene que ver con el medio ambiente, pero como hay una parte en la que el autor dialoga conmigo sobre estos temas, lateralmente tiene que ver, un libro de José Nathanson que se llama ¿Por qué?, que acaba de salir, es un politólogo que analiza cómo es posible que un gobierno claramente sesgado desde el punto de vista ideológico, como es hoy el gobierno nacional, pueda haber establecido conexión con algunos sectores de la sociedad y mantenerse, a pesar de que tiene una idea de la sociedad bastante, a mi juicio, cuestionable. Y él dice, como conclusión del libro, que él cree que el gobierno de Cambiemos es un gobierno de derecha, no desde el punto de vista de la estigmatización, sino porque cree en una sociedad desigual, en la cual quienes menos tienen simplemente pueden tener la ayuda del Estado, pero no la posibilidad de conformar una sociedad más igualitaria. Bueno, yo creo que buena parte de la clase política argentina y de la que está en el gobierno hoy, cree en un modelo Monsanto de producción de alimentos. Quizás con algunos más honestamente y otros menos, pero yo creo que verdaderamente ese es el modelo que está vigente y que sigue hacia adelante y que este es el modelo en el que el gobierno cree. Lo que creo que hay que hacer es discutir otro modelo y demostrar que otro modelo es posible, otro modelo de producción de alimentos donde no esté en juego la salud de la población. Es perfectamente posible. No hace falta mostrar cuántas granjas agroecológicas hay en Noruega para demostrar que es posible avanzar en la dirección de una producción más sustentable, con menor uso de agroquímicos y quizás en un horizonte un poco más lejano, fundamentalmente orgánica. Este modelo está en crisis. Este modelo de producción de alimentos está en crisis. Y me parece que desde la noción y la asunción de esa situación de crisis es que hay que discutir y no viendo cómo se le ponen parches a ese modelo, sino tratando de ir en dirección de un modelo diferente. Esto es lo que yo creo y para eso me parece que está la política pública. Sí, presidente, voy a hacer uso de la palabra. Simplemente para comentarle a la audiencia que de pronto no tiene acceso a los expedientes de proyectos de leyes ingresados a la Cámara de Diputados, que en realidad tenemos dos proyectos de ley. Uno, que le decimos el proyecto Torres, pero que en realidad también lo firmaron los senadores Giano, Ballestena, Matiauda, Mongio y Olano, que hace alusión a lo que comentaba el diputado Riganti, que habla
sobre el modelo actual, hacerle cambios de distancias y bueno, pero es como un poco decía Sergio, quizás es emparchar con muy buena intención, no lo voy a discutir, pero un modelo existente que evidentemente está siendo nocivo para la salud, para la vida de la gente y para el ambiente. El otro proyecto, que es el proyecto Melchiori, es un cambio paradigmático absoluto porque pone justamente lo que, mirá, sin haber conversado nunca, Sergio, ni creo que tengas conocimiento que estaba este proyecto, pero apunta lo que vos decís, fijar con una norma, una política pública, que el Poder Ejecutivo, porque tenemos 3 poderes, nosotros como legisladores marcamos un rumbo que el Poder Ejecutivo tiene que luego aplicarlo. En ese proyecto de ley Melchiori, las preguntas que hacía el diputado Riganti sobre qué productos lo debe decidir salud y ambiente, Sergio, no solamente salud. Y el Ministerio de la Producción es el órgano de aplicación, no de decisión. Es ambiente y salud los que toman la decisión. Y producción, luego obviamente, porque es el que dirige el tema productivo, es el que tiene que aplicar. Bueno, para hacerlo más sencillo, Delma, sí. Entonces, cuando nosotros tengamos que decidir, en realidad tenemos 2 proyectos, tenemos que votar por uno o por otro, o por ninguno, y que se vuelva foja cero y ver qué vamos a hacer. Lamento muchísimo que en esta propuesta de diversidad y de sentarnos todos y mirarnos las caras y todos poder opinar, sigue siempre vacía las bancas del bloque de Cambiemos. Y yo estoy convencida que muchos de los legisladores de Cambiemos, en su fuero íntimo, tienen una sana intención y un profundo deseo de buscar la verdad y legislar para el bien. Me lamento si es que hay bajadas de línea de un gobierno nacional que evidentemente está poniendo el carro por delante de los caballos, es decir, primero el dinero y después la gente. Y el gobierno está para legislar para que la sociedad esté bien. ¿Y quién conforma la sociedad? La gente, no los bancos, no las multinacionales, no las mineras, no la plata. La gente conforma la sociedad. Entonces, yo hago votos para que, aunque no hayan venido en la sesión anterior ni en esta, puedan venir en la tercera, escuchen los daños concretos a la salud que están provocando estos productos que realmente, como decían en otros lugares, son franja roja y acá todavía se mantienen franja naranja o verde. Luego estará en nuestras manos, señor presidente, y felicito inmensamente a los 2 expositores, una riqueza tenerlos acá. Yo aprendí muchísimo, lo que tenía como una intuición, hoy lo tengo en conocimiento completo para poder opinar mejor. Muchas gracias. Me gustó muchísimo la disertación de estos 2 hermosos expositores, hermosos hombres. Y quedó ahí la filmina esa, agroquímicos, fumigaciones. Y en el medio, más abajo, dice agroecología, biodinámica, orgánica, permacultura. Podríamos agregar algunas otras más, como regenerativa, que vamos a estar trabajando a fin de abril en la provincia de Entre Ríos, en un curso que también va a estar en Córdoba y también va a estar en Buenos Aires. Entonces, yo lo que creo es que nosotros tenemos que profundizar la mirada y el accionar en esa dirección. Trabajar desde lo educativo en la provincia para profundizar esos estudios. Nosotros en nuestras universidades no tenemos gran formación agroecológica, como para empezar, y de lo otro ni idea. Pero nosotros acá tenemos escuelas secundarias que son
nuestras escuelas agrotécnicas, que tendríamos que estar trabajando también ahí. De todos modos, si los agrónomos no sabemos mucho de esto, ¿qué pueden saber los otros biólogos y otras cosas? Yo creo que esto es básicamente agronomía. Pero fíjense que en esos conceptos de otros modelos de agronomía, ninguno habla solamente de agrónomos. Todos estamos hablando, por ejemplo, en la agroecología, de la pata social, económica, sociocultural, económica y ecológica. Entonces, es una producción que necesariamente tenemos que estar hablando entre muchos, sobre todo la gente, que es la que come y comemos lo que se está produciendo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que, le hablo a los legisladores, tenemos que empezar a ver el tema de educación, educación sobre todo en nuestras escuelas provinciales, a todo nivel y en especial en las agrotécnicas. Muchas gracias. Quisiera agregar algo de lo último. Por supuesto que la educación es fundamental, pero hay que evitar, lo digo muy respetuosamente, que se convierta en la coartada para no desarrollar una política pública en otra dirección. ¿En qué sentido lo digo? La política, los legisladores, tienen herramientas para acompañar ciertas cosas y desalentar otras. Y muchas veces esas herramientas, creo yo, se utilizan en el sentido inverso a lo que debieran ser utilizadas. Y el resultado es que las situaciones deseables son siempre testimoniales. Y lo que invade mayoritariamente un modelo productivo o un modelo de manejo de los residuos o lo que sea, es lo que no hay que hacer. Y lo que sí hay que hacer, y todos estamos de acuerdo en que hay que hacer, es testimonial. Entonces todos estamos de acuerdo en que hay que hacer compost con la basura. Y nos ponemos contentos cuando nos enteramos que el 2% de la basura del SEAMSE es compost. Bravo, aplaudimos todo. 2%, nada, cero, no existe. Lo que creo es que hay herramientas fundamentalmente en el área legislativa para hacer que lo testimonial sea lo que prevalezca y en todo caso que quede como testimonial aquello que es lo más nocivo. Pienso en voz alta, cuando el gobierno aplica retenciones a un cultivo, ¿por qué no destinar una parte de esas retenciones a promover a escala, no como cosa testimonial, la producción agroecológica? A escala, no para que haya 4 mandarinas, sino para que haya escala. O por ejemplo, ¿por qué se le restan las retenciones, se le van quitando las retenciones a los productos o a los cultivos que mayor cantidad de agroquímicos insumen en lugar de hacer lo contrario, que es gravar aquello que es más nocivo para la salud, de paso para que pague la salud pública que se lleva, y subsidiar aquello que es lo más correcto o lo más deseable para la salud pública y para el ambiente? Si lo llevamos a otro plano de lo ambiental, vamos a ver que el capitalismo siempre es muy distorsivo en este punto, pero esas herramientas las tiene muy a mano, siempre. El lobby petrolero ha logrado que hoy la economía del petróleo en el mundo tenga un 70% de subsidios más en toda la línea que la producción de energías alternativas, y resulta que todos decimos que hay que generar energía eólica, energía solar, etcétera, etcétera, pero el petróleo tiene el 70% más de subsidio en el mundo, no en la Argentina en particular. Entonces es lógico que siga habiendo una economía de petróleo. Bueno, lo traslado a esto y pienso en voz alta ahora, que ustedes tienen herramientas legislativas como para hacer lo que preguntaban allá. ¿Es posible tener una producción de otro? Y bueno, probemos si es posible. Si se le da plata, se le da subsidios, se le ayuda, lo que sea, quizás se demuestra que es posible. Hago un agregado muy breve. En la primera jornada, porque quien expuso Cerdá, creo que lo conoces, él llega a la conclusión que esto es una cuestión de rentabilidad. Y yo sentado ahí, no como presidente de la Cámara, sino como legislador,
un poco dejé flotando la idea de legislar sobre un tratamiento distinto a aquellos que hagan cultivo agroecológico, o en este caso lo que él exponía, porque estoy seguro, no es una pregunta, estoy seguro que en salud pública lo que estamos gastando hoy es mucho más de lo que le perdonaríamos a aquel productor que se anime a hacer en escala producciones con un cuidado de lo ecológico. Bueno, en esa estamos. Alicia. Buenas tardes. Gracias por la exposición a los dos, excelente. Y referirme a usted, señor presidente, y a cada uno de los diputados, para solicitar en los sucesivos ciclos la presencia de dos profesionales, un profesional médico y un profesional de ambiente, que si bien no son entrerrianos, pero tienen trabajos hechos en territorio, trabajos hechos, como decía Marcos recién, monitoreos hechos, en donde yo me desempeño con mi organización, como lo es ACMER, en las escuelas rurales, y en distintos pueblos, distintas ciudades, como son el doctor Damián Berseñasi, que sí es entrerriano, aunque no esté acá, pero bueno, que tiene trabajos y que vienen siendo trabajos en los distintos campamentos sanitarios, que en Basavilbaso, donde yo vivo, se hizo uno, en San Salvador y en otras localidades entrerrianas, pero que también ha hecho relevamientos en salud en conjunto con ACMER, con niños de escuelas rurales y niños de escuelas de ciudad. Por otro lado, el doctor Damián Marino, doctor en ciencias, investigador del CONICET, que hizo los monitoreos ambientales de estos campamentos sanitarios hechos por el doctor Berseñasi, y que también hizo y se aportaron como testigo técnico, como lo hizo Marcos en el caso de Madres de Ituzaingó, lo hizo en el caso de la Escuela 44 República Argentina, en el juicio, aportando los monitoreos ambientales, contaminación de agua, suelo y aire. Por eso sería muy importante la presencia de estos dos profesionales aquí en este recinto. Celebrar, digo esto nuevamente, estos espacios, estos ciclos de educación que son valiosísimos que se den en este ámbito, pero mientras estamos llevando a cabo estos ciclos y aprendiendo en estos espacios, no podemos dejar de mirar lo que sucedió esta semana en Colón, en 3 escuelas. Y ojo con esto, no son 3 escuelas rurales, no son 3 escuelas rurales, son 3 escuelas del periurbano en donde 850 niños y adolescentes aproximadamente con sus docentes fueron evacuados de esas 3 instituciones. En donde en un principio se dijo de que el productor no había cumplido la legislación y que nosotros, los ambientalistas, yo desde ACMER, con mis compañeros de militancia, tuvimos que hacer varios llamados por teléfono a las distintas instituciones públicas, ya sea policía, ya sea departamental de escuelas, fiscalía, y personalmente lo hice
a la policía me decía que no era la persona o no era la entidad que tenía que corroborar el hecho. Nosotros pedíamos la constatación del hecho para poder evacuar la escuela, para poder rescatar a esos niños de ahí, por la resolución 4750 del Consejo General de Educación. Pero teníamos que tener la constatación del hecho, porque si no, no se podía evacuar. Bueno, toda la mañana, desde la organización, estuvimos distintas personas abocadas, que aquí en el recinto hay muchas, para que todo esto sucediera. Después vino un descargo del productor, en donde decía que se había cumplido las 6.599. Bien, yo le quiero creer. ¿Saben por qué le quiero creer? Porque nos conviene creerles. Y aquí me voy a parar, en el sentido de que sí, cumplió las 6.599, con todas las cosas que dice para que se cumplan, para que no nos haga nada. ¿Por qué hubieron 850 chicos y docentes con problemas en salud? Porque las derivas no son controlables, porque las aplicaciones, porque los cultivos con químicos no los podemos controlar porque son venenos. No hay otra forma, no hay otra salida que la agroecología. Muchas gracias. Bueno, no, una sola cosita, solo de comedido. Las dos personas que recomendó recién la señora son verdaderos excelentes profesionales y la verdad les recomiendo que los escuchen, pero yo les agrego uno que es quizás un poco menos conocido, que es Javier Sousa Casadiño, que es el director de Rapal, que es una ONG que trabaja con el tema de pesticidas hace muchos años en toda América Latina, y además es profesor de agronomía en la Universidad de Buenos Aires, y es un destacadísimo profesional que conoce muchísimo del tema. Se los recomiendo también porque me parece que cuantos más voces escuchen, mejor va a ser la posibilidad de legislar al respecto, ¿no? Yo cierro nomás diciendo, como va a ser mi última palabra, que todo lo que yo expliqué ahí forma parte de un documento técnico que lo dejo a disposición de la Cámara, ¿sí? y a cualquiera que me lo solicite por mail, es de libre, y de hecho se hizo justamente para esto, para que cumpla este fin, así que toda la información está en un documento técnico, así que bueno, lo dejo a disposición de la Cámara para que sea un material de estudio o no, o para que sea un soporte a lo que se dijo hoy. Muchísimas, infinitas gracias por lo que pasó. Bueno, simplemente para responderte que el día 3 de abril, si no me equivoco, ¿no? Está en la agenda, el día 3 de abril, el día 4 de abril, hemos decidido hacer un encuentro justamente con profesionales de la salud para que puedan exponer y contar su experiencia. Terminar agradeciendo a estos dos nuevos amigos de Entre Ríos. A Sergio ya nos conocíamos hace unos años, y a Marco muchísimas gracias por lo de hoy, y a los representantes de las organizaciones y a los legisladores. Muchas gracias y hasta el 4. Muchísimas gracias.